uno tenía expectativas de los anuncios vinculados a la recomposición de los ingresos en términos generales. Había sido parte de los anuncios, es decir, luego de la devaluación hubo una primera etapa de estabilización de los dólares, una segunda etapa de discusión de precios, y la verdad que faltaba justamente el componente de recomposición de ingresos. Me parece que tiene dos o tres características muy importantes. Primero, que atraviesa prácticamente a todos los sectores: trabajadores registrados, trabajadores no registrados, trabajadores pasivos, monotributistas, casas particulares, hay políticas para pymes, es decir, todo lo que el ministro quería en buena medida impactar de manera significativa para compensar el efecto de la devaluación tuvo una medida. Me refiero básicamente a los trabajadores en cualquiera de las condiciones, recién lo mencionaba, Sí. y el sector de la producción, básicamente las pymes. Y la otra cuestión es que creo que ha sido un mensaje de mucha potencia hacia dos grandes sectores. Por un lado, el Fondo Monetario Internacional, que hace unos días dijo, bueno, no le den ninguna recomposición a los trabajadores del sector público, hay un bono para los trabajadores del sector público. Y por otro lado, hacia, en clave si se quiere más electoral, hacia los otros dos candidatos, Bullrich y Milei, de esta elección, que a contramano de todas estas políticas, bueno, te plantean ajuste y demás. Ninguna de estas cosas podría ser posible en el país de Milei o en el país de Bullrich. Hernán, si te parece, vamos a escuchar el fragmento que habla de los jubilados, porque me parece importante aclararlo. Esto decía Sergio Massa con respecto a los jubilados, lo compartimos. Quiero contarle a los jubilados y pensionados, así como también a los beneficiarios de otras pensiones, que son casi 7,5 millones de personas, que hemos decidido modificar el refuerzo que les íbamos a dar. En los meses de septiembre, octubre y noviembre van a cobrar un refuerzo de 37.000 pesos, llevando la mínima a más de 124.000 pesos. Además, en el caso de las compras que realicen con tarjeta, le vamos a devolver en la tarjeta misma hasta 18.000 pesos de reintegro del IVA por las compras que realizan. Y por último, recordar que tienen un programa de crédito a su disposición por más de 400.000 millones de pesos, que les permite acceder a créditos de hasta 400.000 pesos a un cuarto de la tasa que pagan en el banco a 24, 36 y 48 meses. Esto es con el objetivo de seguir cuidando a nuestros jubilados y de la mano del programa Vivir Mejor, que les da el acceso a medicamentos gratuitos. Bueno, ahí estaba, ¿no? El ministro Sergio Massa. A ver, Hernán, danos detalles del grupo de jubilados que tiene acceso al anuncio, porque hay un grupo que no. Entiendo que, por ejemplo, un jubilado que cobra jubilación y pensión no tiene acceso a esto, ¿no? A este beneficio. No, básicamente tenés que tener una prestación y cobrar hasta 124.000 pesos, porque si cobras menos de eso, el bono, que es escalonado, te va a compensar el diferencial hasta 124. Si yo cobro 110, me van a dar 14, por decirlo de manera sencilla. Nadie va a cobrar debajo de 124, el resto que está por encima de esos valores no recibe el bono. Es el esquema que ya se había anunciado. No sé si te fijaste que cuando Massa dice, bueno, vamos a actualizar, no me acuerdo cuál es la palabra que usa, pero dice algo así como vamos a actualizar el refuerzo, es porque en realidad ya existía un refuerzo de 27.000 pesos para esos 3 meses. Lo que se hace, se actualiza. Le sube a 10.000. 27.000. Claro, exactamente. Hace un incremento de 10.000 pesos para tratar de, compensar un poco lo que fue la devaluación. Vos hablabas de Fondo Monetario y también hay enojo por parte de la oposición. Entendemos que está generando o va a generar un efecto estas medidas económicas que fortalecen o intentan fortalecer algunos sectores. Sí, bueno, tanto Milei como Bullrich criticaron la medida. Milei la cuestionó porque básicamente dice... La cuestionó por keynesiana, pero en definitiva, ¿qué quiso cuestionar? Dijo, bueno, la dinámica de la economía, cuando él sea futuramente presidente, si es que así lo es, deberá ser con mejora de la rentabilidad de las empresas. Lo dijo en la última semana y de alguna manera, entre líneas, se lee justamente en el tuit crítico que hace sobre estas medidas. ¿Esto qué significa? Bueno,
que si las empresas ganan más plata, supuestamente invertirán y supuestamente te pagarán mejores salarios. La verdad que no ha sucedido nunca en la Argentina, pero bueno, esa es su propuesta. Los anuncios de Massa de ayer son diametralmente lo opuesto, es decir, una mejora en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras que además apuntalen el consumo. Por ejemplo, recién mencionábamos lo de los jubilados. Hay un segundo anuncio con los jubilados que también está bueno, que es que se actualiza la devolución de IVA. Cuando yo compro con tarjeta me devuelven hasta 18.000 pesos. Me devuelven el 15% por operación, pero además hasta 18.000 pesos. Eso se extendió a ese valor, con lo cual también recompone la jubilación. Bueno, en definitiva, ¿qué es? Y andá con esta plata y podés tratar de volver a comprar lo que sí dejaste de comprar con la devaluación. ¿Entendés que va, a fortalecer o a tratar de impulsar nuevamente el consumo que ha tenido una caída bastante importante luego de la devaluación? Todo este tipo de medidas adoptadas, eso por un lado. Y por otro lado, el anuncio de monotributista, ¿cómo entendés el beneficio? Sí, claro, todos los anuncios apuntan, insisto, a dos aspectos: a mejorar la producción por el lado de una mayor demanda del consumo, pero también a través de varios mecanismos de crédito económico, entre ellos para los monotributistas, pero también y sobre todo para las pymes, más algunos beneficios de exportadores. Es decir, hay una fuerte política tendiente a mejorar el bolsillo, a compensar. Yo no sé si todavía, si el impacto en términos de consumo ha sido significativo. Lo que sí es, yo voy a consumir y la verdad que la plata me alcanza menos que antes porque el incremento de los precios fue significativo, con lo cual estoy compensando ese proceso e intentando quedar por encima de la etapa previa, que me parece que esa es en definitiva. Respecto a los monotributistas, tienen dos beneficios. Uno lo mencionaba recién: créditos muy económicos al 50% de la tasa de mercado, lo cual les permite tomar un crédito y quizás cancelar una deuda o financiarse para la dinámica de su actividad. Y en paralelo se ahorran más o menos la mitad del monotributo. Es el componente impositivo, dijo el ministro en el día de ayer, que es más o menos la mitad del pago del monotributo por los próximos 6 meses. Hay un tercer beneficio, que es que se implementa lo que se llama el monotributo productivo, que es una especie de empalme para aquellos que tienen monotributo social y que si empiezan a facturar más, automáticamente quedan en monotributo común y empiezan a pagar un monto mucho más significativo. Bueno, hay una especie de escalones para que en 4 años empalmen una cosa con la otra. Hernán, respecto a los créditos para los monotributistas, ¿tienen que estar vinculados a su actividad o pueden ser, como vos estabas señalando, para también saldar deudas? Porque sabemos que en esta etapa mucha gente, para comprar comida, tuvo que sacar créditos o endeudarse. Bueno, hay algunas cosas que hay que esperar precisiones de los ministerios correspondientes. A mí me da la impresión que no requiere de estar vinculado a la actividad. Es decir, yo puedo sacarlo, es un préstamo personal, por decirlo de algún modo, como se suele llamar en la actividad financiera. Con lo cual lo puedo destinar a lo que quiero. No tengo la obligación de destinarlo a una actividad productiva vinculada a lo que yo produzco. Sí, en el caso de la pyme, no en el caso del monotributismo. Es más, un segundo anuncio que está más bien dirigido a los trabajadores registrados, también de un crédito incluso más barato, de una tasa de entre el 26 y 28% con 3 meses de gracia, específicamente dedicado a levantar muertos, digamos, alguna deuda que te haya quedado por ahí. Te lo consulto porque, son complementarios. Por un lado, para ver si sirve que la gente se meta en estos créditos, y más teniendo en cuenta esto que te marcaba recién y que vos lo venís abordando, que muchas familias se tuvieron que endeudar para poder comprar alimentos. Si sirve, ¿no? También meterse en esto. Es como sacar un crédito para pagar la deuda. Que sirve, recontra sirve. Imagínense que vos tenés una tasa de inflación del orden, supongamos, del 114 hasta julio, 114 interanual, y estoy tomando un crédito a menos de 30. Es un negocio fantástico. Imagínate, digamos, con el crédito que tengo, compro hoy y pago en cuotas con esa tasa, con una tasa de inflación que se lo va comiendo. Sí, claramente. Hizo mención a la sequía y a todas cuestiones que tienen que ver con lo que pasaba en la Argentina. ¿Cuáles son los beneficios para el agro en este sentido? Y también entiendo que se tiene que leer los detalles y la letra chica.
No, ahí hay, se reduce a cero las retenciones para economías regionales que tienen valor agregado vinculado al sector industrial, así que es una buena noticia. Ya tenían un dólar diferencial, lo habían tenido antes, después se empalmó con la devaluación de 350 pesos, así que ya tenían un beneficio que venía teniendo vigencia. Y aquí se incorpora esta segunda cuestión y después hay una serie de una cantidad, no me acuerdo el volumen, pero de fertilizantes para productores afectados o en emergencia, básicamente dice la norma, en emergencia, que se le van a entregar justamente esos fertilizantes para poder iniciar el proceso productivo sin que tengan los costos que habitualmente tienen al inicio. Bueno, te saco un poco de los anuncios de Massa para cerrar, Hernán. Preguntarte, a ver, digo, ¿cómo va a reaccionar, por ejemplo, el dólar? ¿O cuál sería la proyección? ¿O qué podemos esperar? Entiendo que todo es hacer futurología por cómo está la economía en la Argentina, pero digo, ¿qué podemos esperar cuando abra el dólar ahora en un rato? Mira, la verdad que respecto del dólar oficial, el ministro ya lo ha dicho, va a estar... No, pero no te pregunto. En 300... No, pero es importante porque si el dólar oficial no se mueve, es bastante más difícil que el resto, en primer lugar, se muevan. Segundo, el desembolso de los 7.500 millones de dólares del fondo ayudan también a dar estabilidad en esos mercados. Respecto de estas medidas, no deberías tener mayores problemas. Alguno que se dé vuelta y quiera ir al dólar blue y el dólar blue de repente refleje que como hay un poco más de plata en la calle, cuando efectivamente se implemente esto, porque estos son anuncios que van a, a implementarse, a ponerse en práctica en septiembre y octubre, y puede haber alguno que haga eso, pero la verdad, para los sectores que reciben este tipo de beneficios, te diría que son para compensar lo que dejaste de comprar, así que difícilmente vayan o se dirijan a la compra de dólares alternativos. No hay beneficios para los sectores quizás de mayores ingresos o que tienen una capacidad de ahorro sustancial como para que ese dinero termine en los dólares paralelos. Dicho de otro modo, no debería tener ningún efecto estas medidas sobre la evolución de los dólares paralelos. Tensiones vas a tener porque los dólares tenés pocos, así que claro, tensiones de acá a fin de año obviamente que vas a seguir teniendo. Gracias, Hernán, por este contacto y esta explicación. Que estés bien, que tengas un lindo día.